Dios. Aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos. Es una bendición, hermanos, esta noche el poder estar reunidos en este lugar. Sean bienvenidos todos, como lo decía el hermano. Hoy es un día, es un servicio de culto enfocado hacia la juventud y nos sentimos muy alegres, muy contentos de que muchos jóvenes estén en este lugar. Aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, y lo vamos a hacer en el libro de Eclesiastés. El capítulo 11, vamos a leer 2 versículos. Hay, hermanos, una buena cantidad de peticiones. Hay hermanos que piden por sus hijos liberación de vicios, por conversión, por sanidad. Hay una de nuestras hermanas que está en un hospital internada en un estado bastante crítico. Y hay una diversidad, hermanos, de necesidades. No las voy a leer, hermanos, son varias, pero todos sabemos que Dios conoce la necesidad de sus hijos. Y la Biblia dice: deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dios es poderoso, hermanos, aleluya. Dice la palabra del Señor, libro de Eclesiastés, capítulo 11, versos 9 y 10. Dicen así la palabra de la manera siguiente: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vanidad de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita, pues, de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Aleluya. Gloria a Dios. Cierre sus ojos y ayúdeme a orar. Y presentamos estas necesidades también delante de nuestro Dios. Padre y buen Dios que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos esta noche por la oportunidad que nos das, Padre eterno, de estar en este lugar. Gracias, Señor, por mover, Señor, a cada vida, cada joven, cada adolescente, Señor, cada hermano, hermana. Dios mío, gracias por traerlos a este lugar, Señor. Venimos necesitados, venimos, Señor, también con regocijo, Padre. Y te agradecemos por todo lo que haces en nuestra vida, Señor. Y así, Padre, de esta manera especial queremos presentar, Señor, estas necesidades que han llegado, Señor, a este púlpito. Padre eterno, tú conoces, Padre. Tú conoces, Señor, estas necesidades de nuestros hermanos, de la familia, Señor. Dios mío, liberta, Padre, a los jóvenes, Señor, que están, Señor, cautivos en los vicios. Dios mío, rompe cadenas, Padre. Oh Dios eterno, te pedimos por conversión, Señor, de esos vecinos, Padre. Te pedimos, Señor, que sanes a los enfermos. Dios mío, te pedimos, Padre, que nos dé, Señor, crecimiento. Te rogamos, Señor eterno, por nuestra hermana, Señor, que está en ese lugar, Señor. Oh Dios mío, donde muchas veces, Señor, oh Dios, en una camilla estar, Dios mío, es sentirse solo, Padre. Pero nuestra hermana no está sola, Señor, sino que tú estás ahí, Padre. Oh Dios mío, para acompañarle, para sacarle adelante, Señor. Oh Dios eterno, usa, Señor, la vida de esos médicos. Dios mío, interviene a favor de ella, Padre. Rompe toda cadena, Señor.
oh Dios mío, que ata ese cuerpo, Padre, que está quebrantando, Señor, la salud de tus hijos, Padre. Dios eterno, limpia los cuerpos, Señor. Echa fuera toda clase de enfermedad, Dios mío. Limpia, Señor, la sangre de mis hermanos que tienen problemas, Señor. Oh Dios mío, restablece, Padre, los huesos. Quita todo dolor, Señor, donde quiera que esté alojado, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre, oh Dios mío, confiando, creyendo que tú eres un Dios poderoso, Señor, un Dios sanador, oh Dios mío, que eres, Padre eterno, nuestro Dios, Padre. Gracias esta noche, muchas gracias, Señor, oh Dios, por tu bondad, por tu misericordia. Dios mío, de esta manera también te ruego que nos hables, que nos des tu palabra, Señor. Danos tu consejo, Padre. Oh Dios mío, exhórtanos. Oh Dios mío, confróntanos, anímanos. Oh Dios mío, convierte la vida, Padre, de aquel, oh Dios mío, que no te conoce y aquel que está alejado. Oh Dios mío, esta noche, Padre, pueda acercarse, Señor, una vez más a tu presencia, Padre. Gracias, Señor. Muchas gracias. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno es, hermanos, estar en la presencia del Señor. Aleluya. Cuando nos gozamos, hermanos, en alguna situación, nos da alegría, nos da, hermano, gozo estar, hermanos, ahí. Y creo que estar, hermanos, delante de la presencia del Señor es algo especial para todos. Aleluya. Quiero, hermanos, meditar bajo este tema: alégrate en tu juventud, tomado literalmente de una parte del primer versículo. Alégrate en tu juventud. Se dice que la vida, hermanos, del hombre tiene ciertas etapas, y todos, hermanos, estamos conscientes de ello. Está la etapa de la niñez, la juventud, el ser adulto y el llegar a ser ya un anciano. Y cada una, hermanos, de esas etapas han sido diseñadas por el Dios de los cielos. Aleluya. Porque la vida del hombre, hermanos, dice el Génesis, hermanos, que fue como la corona de la creación. Cuando Él empezó a hacer todo lo que existe, hermanos, en esta tierra, al final dice que hizo al hombre. Entonces, por eso que decimos que el hombre, la vida del ser humano, o el hombre en sí, hermanos, es un diseño de Dios, y fue la corona de la creación de Dios. Y cuando menciono las etapas de la vida, algunas varían, hermanos, en determinados países quizás. Por ejemplo, nosotros hablamos de la niñez, la preadolescencia, la adolescencia, un joven adulto, o un adulto, o un anciano. Pero vuelvo a repetir, cada una de esas etapas, o cada una de ellas, hermanos, en las cuales estamos nosotros viviendo, nosotros, máximo que conocemos al Señor, debemos estar alegres, complacidos, porque Dios, hermanos, nos ha permitido alcanzar cada una de ellas.
Y en el caso de los jóvenes, la adolescencia, la juventud, pues es algo, hermanos, es una etapa maravillosa, es una etapa tan especial, hermanos, que a tal grado que nosotros los adultos quisiéramos volver a esa etapa. Creo que algunos sí, quizás la mayoría no, pero muchos quisiéramos. Y cuando estábamos en la juventud o en la adolescencia, queríamos ser adultos. Y no nos aguantábamos por llegar a lo que conocemos en nuestro país como la mayoría de edad, que es cumplir 18 años. Y deseábamos llegar ahí porque lo que en sí, hermanos, no era conocer quizás una etapa más adulta o mayor, sino tener, hermanos, o sentir aquella libertad. Porque uno sabía que llegar a la mayoría de edad, cumplir la mayoría de edad, era como llegar a obtener una licencia para desarrollar algunas prácticas que nuestra misma naturaleza pecaminosa nos atrae. Pero cuando ya llegamos, hermanos, a la edad de alcanzar la mayoría de edad, en nuestro caso, como dije, en nuestro país, y luego llegamos a los 20 años y a los 25 y a los 30, cuando llegamos a esas etapas, queríamos retroceder nuevamente porque nos dimos cuenta de algunas cosas que obviamente no lo sabíamos en nuestra juventud. Pero quiero centrarme en el hecho de que el ser joven, hermanos, es una bendición. O el vivir la etapa de la juventud, hermanos, es una bendición de parte de nuestro Dios. Muchos jóvenes no pudieron, hermanos, muchos niños no alcanzaron la preadolescencia, la adolescencia y la juventud, sino que murieron siendo niños. Algunos otros han muerto siendo jóvenes. Y en el criterio de algunos han dicho, no pudo disfrutar de su juventud, porque hablar de la juventud, hablar de la preadolescencia, hablar de jóvenes, si bien es cierto, es una bendición, hermanos, pero se nos viene aquel concepto de que ser joven es disfrutar. Y creemos que es la única etapa donde hay disfrute y donde hay que disfrutar la vida. Y sí es cierto, porque es una etapa para disfrutarla, es una etapa donde hay energía, hermanos, donde hay, el joven, hermanos, está en su mejor momento. Porque ya cuando se va alcanzando una edad superior, ya uno ya no corre como antes. El que ha alcanzado la edad de ser un adulto, pues muchas cosas las ha dejado de hacer. Incluso hasta alimentarse ya no es lo mismo. Pero esa etapa, hermanos, de la juventud es maravillosa. Por eso digo, es una bendición. Y esa bendición, hermanos, que Dios ha dado, ha sido hecha para ser disfrutada, para alegrarse en ella. El punto aquí es cómo nos vamos a alegrar, cómo la vamos a disfrutar. Y por eso le decía que esa etapa, uno cree que, hermanos, está alcanzando la adolescencia, es deleitarse, pero deleitarse en los placeres pecaminosos. Y el joven se alegra porque ya alcanzó sus 16, 17 años, 18 años, 20 años, y hoy dice, hoy pues ya soy una persona mayor de edad. Y pues casi que ya no me tienen que decir nada. Máximo si ya trabaja y gana un par de pesitos. Y cree que va a disfrutar esa etapa y va a ser lo máximo. Pero dije, el punto es cómo
¿cómo la pretendemos disfrutar? ¿Cómo pretendemos o cómo nos estamos deleitando, hermanos, en esa etapa de ser joven? Porque Dios, hermanos, esto es como un permiso, hermanos, a disfrutar. El texto inicia diciendo: alégrate. Es como una validación de Dios, porque creemos que en el cristianismo no hay disfrute, y por eso muchos jóvenes dicen: no, el cristianismo es aburrido, ser cristiano yo quiero ser cristiano cuando sea adulto, cuando ya sea un señor, cuando ya sea una señora, entonces quiero ser adulto, porque creen que no hay deleite, o que no puede haber deleite, disfrute, o creen que no puede alegrarse en esa etapa de la juventud. Entonces el problema no es el deseo, no es el placer en sí, hermanos, sino es esa falta de dirección. Es decir, es la falta de una brújula, hermanos, ¿qué puedo decir? Moral. Es una falta de dirección moral, hermanos, para dirigirnos, o para que el joven se dirija en esa etapa. Ese es el punto. Entonces, la Biblia, hermanos, manda al joven a que se alegre en su juventud, pero bajo los parámetros, hermanos, bíblicos, bajo el diseño, hermanos, del Señor. Porque el querer disfrutar, el querer, hermanos, deleitarse en los placeres de esta vida, de este mundo, ustedes saben que solo trae y añade mucha más tristeza. Porque ya en sí la Biblia dice que la vida del hombre, hermanos, está llena, dice el libro de Job, lo dice así: está llena de sinsabores. Es decir, que es una vida, Salomón, hermanos, en todo el libro, hermanos, no encontró, según lo que él explica en todo el libro, no encontró ningún espacio, ninguna etapa, ningún tiempo de la vida, plenitud en ella, sino que fue hasta que fue un hombre que entregó su corazón plenamente al Señor. Ustedes saben que Salomón, hermanos, el que está hablando acá en este libro, es un hombre que se deleitó en todos los placeres habidos y por haber de su época. Tenía, hermanos, dinero, tenía mujeres. La Biblia dice que tuvo 700 esposas y 300 concubinas, imagínense. Y yo cuando leí ese texto, que por cierto está en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 11, verso 13, decía: este hombre casi que, bueno, no es que casi, estuvo con una mujer cada día. Porque imagínense, 700 más 300, 1000. Pero lo que quiero señalar es que este hombre, hermanos, tuvo deleite, placer en todas las áreas. Era un hombre sabio, era un hombre con dinero. Hermanos, es un hombre que pudo deleitar su vida en todo, pero que no le encontró sentido a ese estilo de vida. Y por eso se dice que este libro, hermanos, él lo escribe ya en una etapa de bien madura, es decir, bastante adulto. Y es aquí donde él reconoce por el Señor, y como él dice en el capítulo 1, que la vida
que todo en esta vida es vanidad de vanidades. Vanidad de vanidades. Entonces, el hecho de disfrutar, de gozarse, de alegrarse para el joven, no debe de ser en los deleites pecaminosos, porque eso traerá consecuencias devastadoras a la vida de muchos jóvenes. Y ya, hermanos, nosotros, los que vivimos nuestra juventud fuera del Señor, somos testimonios vivos de eso. Yo conocí al Señor, hermanos, a los 21 años. Y mi vida, hermanos, de adolescencia, preadolescencia, según yo, la disfruté. Pero Dios tuvo misericordia, hermanos, y me tiene aquí paradito, sano y salvo, aleluya, y completo. ¿Por qué digo esto? Porque usted sabe que acaba de pasar una generación en este país que se perdió totalmente. Unos están detenidos, hermanos, condenados en una prisión y van a pasar décadas en esos lugares. Otros, hermanos, lamentablemente murieron en ese estilo de vida porque creyeron, pensaron que el disfrutar, el alegrarse de la vida en la juventud, en la adolescencia o siendo joven, era ir a tomar licor, era ir a ingerir droga, era ir y meterse con cuanta joven, con cuanta mujer pudiera. Esa no es en sí el verdadero placer o el alegrarse de un joven. No es ese. Cuando la Biblia dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón, no lo está mandando a eso. Porque eso, como dije, trae consecuencias difíciles a la vida de los hombres. Trae dolor, angustia, aflicción, el quererse deleitar en los placeres mundanos. Tenemos una naturaleza caída, pecaminosa, que somos tentados máximo en esa etapa a caer, a hundirnos, o el joven está tentado a caer en esa etapa de juventud, a hundirse en un placer o en algún deleite pecaminoso o en un deleite no grato, no agradable delante de Dios. Y como le dije al inicio, cuando uno llega y alcanza esa edad, uno cree que ha llegado a la etapa donde hay que hacer y deshacer. Uno cree que ha llegado a la etapa donde puedo hacer lo que quiera. Al fin y al cabo es mi vida. Mis padres no me pueden decir nada, nadie me puede decir nada, es mi vida, aleluya. Pero no es así. No es así. Dios nos da el regalo, o nos da el alegrarnos, o el alegrarse al joven, pero Dios nos hace responsables de cómo vamos a administrar el desarrollo de nuestra vida en esa etapa. Esto me recuerda de un joven que la Biblia lo menciona en uno de los evangelios, y dice que la Biblia que este muchacho le pidió a su padre los bienes que le correspondían. Y dice que era el menor de ellos, dice, de 2 hermanos. Y le pide a su padre la herencia, lo que le corresponde, lo que
le correspondía a él en sí. Bajo la cultura y el tiempo en el que se daba eso, hermanos, era casi prácticamente estarle deseando la muerte al padre, porque la herencia solo se daba ya cuando el padre iba a partir de esta tierra. Y lo otro era de que se estaba como queriendo desligar de la custodia de sus padres. Es decir, que este joven que hizo ese accionar estaba irrespetando totalmente a su padre. Estaba queriéndose alejar de él. Y usted sabe que dice la Biblia que el padre le dio su herencia. Pero ¿qué sucedió? Dice que se fue lejos a una provincia apartada y ahí malgastó todo lo que el padre le dio, dice, en los placeres. Y si usted sigue leyendo esa historia, dice el hermano que cuando él se molesta le dice al padre: bueno, si este se ha ido a gastar los bienes con rameras. Es decir, que ese hijo menor de ese padre, según él se fue a deleitar, según él se fue a darse la gran vida, según él se fue, hermanos, a un mundo, a descubrir un mundo extraordinario. Pero usted sabe la historia, que ese muchacho, hermano, se fue a malgastar, hermano, lo que se le fue entregado, y su vida, hermano, fue decayendo a tal grado que no tenía ni que comer. Ahora estaba este muchacho en la miseria, en la ruina. Pues ese es el cuadro de la juventud, o de muchos jóvenes, lamentablemente. Esa es, hermanos, la historia en la cual muchos jóvenes se han visto reflejados, que creen que el deleitarse de esa manera, hermanos, le encontrarán el sentido verdadero que ellos buscan. Pero no es así. Miren, hermanos, hoy yo me he quedado asustado. Hoy, increíblemente, ya el pastor lo ha mencionado aquí algunas veces. Hoy se ha levantado un movimiento de estos muchachos que quieren ser animales. Y quieren ser perros, gatos, lobos, zorros, qué sé yo. Y se ponen orejas, cola. Y por ahí vi una noticia, hermanos, que uno de estos jóvenes en uno de los parques en Argentina dice que se pusieron a pelear entre ellos, de ese movimiento, y empezaron, y su pelea fue de ladrarse. Imagínense, hermano, hasta dónde Satanás está llevando a la juventud. Hubo una etapa en la cual se le denominó los emos. ¿Se recuerdan de ellos? Entonces el diablo no descansa, que el Señor lo reprenda. Satanás no descansa en contra de la juventud, porque es una etapa donde el joven quiere experimentar, es una etapa donde el joven quiere placer, es una etapa donde el joven quiere gozarse, deleitarse. Pero ese deleite lo llevará al fracaso, lo llevará a la ruina. Era, hermanos, transcurría en mi vida quizás la edad de unos 17 años, 18 años, no me recuerdo exactamente. Y ahí en la esquina de ese hospital San Rafael, una cuadra antes, habíamos hecho ahí unas travesuras. Y éramos como 6 jóvenes. Y empezamos a correr después de haber hecho lo que hicimos. Y yo tenía un amigo, entre comillas, que tenía problemas en sus rodillas, y él era un poco como encorvado, y para caminar o para correr le era difícil. Y salimos corriendo después de eso,
de haber hecho esa situación y llegando a la esquina sobre la Panamericana para doblar, como que va con rumbo hacia San Salvador, porque de hecho íbamos para ese lugar ahí más o menos, un lugar conocido como el Trébol. Por ahí íbamos a seguir, según nosotros, deleitándonos. Pero en esa corrida o en esa travesía que íbamos corriendo, a aquellos que le habíamos causado un mal, nos dicen a perseguir. Y este muchacho, este joven, que lo consideraba yo mi amigo, como no podía correr mucho, se cayó en la esquina y cayó boca abajo. Y yo ya adelante de unos 7-10 metros volteo a ver y veo que está tirado y salgo a levantarlo, a ayudarlo. Pero estando en ese momento, hermanos, llega un personaje y sacó el corvo y me dio 2 planazos, de esos planazos que... Pero oiga, hermano, la misericordia de Dios, planazos fueron. Porque si no, no le estuviera contando el cuento yo aquí. Me pegó, hermanos, los 2 con toda su fuerza. Pero como yo andaba también en otra situación, hermano, no sentí mucho. Y el hombre hizo lo que hizo. Yo levanté a mi amigo y salimos corriendo como podíamos. Y tenía hasta casi reventada la espalda de esa situación. Y a seguir. Pero, hermano, ¿qué quiero decir con esto? Que muchos jóvenes en esas etapas les fue peor y muchos perecieron. Muchos jóvenes de esos que yo frecuenté o tuve como amigos, hoy están en un cementerio, ahora están en una cárcel, porque el alegrarse en la juventud no es, hermanos, vivir una vida de un deleite pecaminoso. No es eso. No es eso. La etapa, hermanos, de la juventud es un regalo de Dios, pero hay que alegrarse y hay que disfrutarla, hermanos, bajo la voluntad del Señor. Y allí va a ser diferente. Y es por eso que los jóvenes no pueden estar pensando en novias, en muchachas, en que tiene una y quiere otra, y que probar un cigarrillo o probar una gota de alcohol. No tiene que ser ese el deseo del joven, porque eso lo llevará al fracaso, lo llevará a la ruina, lo llevará a la destrucción. Dice la parte siguiente de este texto, verso 9: y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Esta etapa, hermanos, de la juventud es crucial, es trascendental para la vida del hombre, porque allí dependerá de las decisiones que tomemos, dependerá nuestro futuro. ¿Por qué no cambiar esa mentalidad de creer que el disfrute, el deleitarse es en los placeres mundanos? Sino más bien, hermanos, tener o pedirle al Señor sabiduría, porque como le dije, es una etapa, para mí es crucial, hermanos, es crucial la etapa de la juventud. Porque esa etapa nuestras decisiones nos marcarán. Habrán situaciones que
la llevaremos, si Dios nos presta vida y llegaras a la etapa adulta o será un anciano, llevaremos esas marcas, llevaremos ese dolor, y allí va a ser demasiado tarde decir: ¿por qué hice esto cuando era joven? ¿Por qué no cambié? ¿Por qué no pensé diferente? Por eso le digo, ese es una etapa determinante. Por ejemplo, hermanos, para una joven, si no tiene sabiduría, puede llegar a ser una jovencita que tenga que convertirse en una madre soltera. Aunque, si bien es cierto, pues el hecho que llegue una vida, una madre, un padre, es una bendición, yo lo sé. Pero cuando no es planificado, cuando no se ha trabajado en ello, hermanos, muchas veces esas cosas traen sufrimiento, traen decadencia a las personas, a tal grado que muchas de estas personas, sean mujeres o hombres, descargan su frustración en esos mismos hijos y los condenan a sufrir también a ellos. Entonces, por eso digo, es trascendental, hermanos, esa etapa. Conocí a algunas personas en esa época que por llevárselas, hermano, en esa etapa de campeones y que todo lo pueden, porque uno en esa etapa, hermano, uno se cree de acero, que nada le va a pasar. Y uno dice: no, y yo sé cómo salir de esto. Pero no es así. Es más de fondo. Y esto es otro punto. La palabra nos está diciendo que la vida es efímera, que la vida es neblina. Así lo dijo Santiago. Acá el predicador, o sea, Salomón, dice que es vanidad, que es una traducción, hermanos, como de vapor, de humo. Es decir, es efímera, es fugaz. Pero uno, cuando está en esa etapa, hermanos, se cree que todo lo puede, hacer, y que nadie le puede decir nada. Pero Dios, hermanos, esta noche está demandando, y Él dice que todo accionar está siendo observado por el Dios de los cielos. Aleluya. Así lo dice, hermano. Dice la parte final del verso 9: pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Pero sabe que sobre todas estas cosas, que de tus decisiones, que cómo te conduces, que si estás haciendo lo que quieres y crees que tienes licencia para hacer lo que quieres, sabe, dice, aleluya, que Dios te va a juzgar. Aquí, hermanos, la Biblia nos está señalando algo especial, y es acerca de la omnisciencia de Dios. Es decir, que Él lo sabe todo. A Él no se le escapa nada, ni un segundo, ni una hora, ni un día de lo que podamos hacer en nuestra vida en esa etapa. Dios lo está viendo todo. Dios lo sabe todo. Aleluya. Y es por eso que esta noche, joven, Dios te trae palabra y te anticipa. ¿Para qué? Cuando seas adulto, y llegues a la vejez,
no tengas remordimientos. No tengas remordimientos. Por eso es de que antes de tomar una decisión, basada en ese criterio que hoy tienes, pregúntate, joven, si eso que estás haciendo, o eso que vas a hacer, o que eso que pretendes hacer, te podrás presentar delante de Dios con ese tipo de acción, con ese accionar, y será agradable delante de Dios. Esa es una buena pregunta que esta noche te puedes hacer en tu corazón, en tu vida. Porque vuelvo a repetir, si tu deseo es deleitarte en los placeres del mundo, cosecharás sufrimiento, dolor y tristeza. ¿Por qué no mejor planificar la vida? Pedirle al Señor sabiduría en esa etapa. Poner nuestras fuerzas, nuestra inteligencia al servicio de Dios. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no tener o optar mejor por un rumbo diferente en la vida? En la cual más allá, si Dios te permite llegar a ser adulto, no tengas en ello tristeza en tu corazón. Porque muchos jóvenes, hermanos, como le dije, mire estos movimientos que se han levantado, y tanta situación terrible la que hoy se mueve, la que se vive, hermanos, en este mundo. Y aún, hermanos, mayormente hoy, hermanos, el peligro de esa arma terrible que Satanás está usando, como es, hermanos, la tecnología para envolver, para distorsionar la mente, el corazón del hombre. Hermanos, es peligrosísimo. ¿Por qué no, hermanos? ¿Por qué no vivir una vida mejor con propósito? ¿Por qué no vivir mejor una vida que tenga propósito cuando lleguemos a ser adultos? ¿Por qué mejor no dice usted, bueno, yo me voy a esforzar, soy un joven, ahorita no tengo mayores compromisos, voy a enfocarme en estudiar, por ejemplo, y voy a llegar a ser un médico, voy a llegar a ser un buen abogado? Usted sabe que si bien es cierto, son profesiones, hermanos, que sirven para la vida de este mundo, pero que también, hermanos, muchas de ellas las podemos poner al servicio, hermanos, de nuestro prójimo. Por ejemplo, hablar, hermanos, de llegar a ser un médico. ¿Cuántos no hemos sido, hermanos, atendidos por médicos? Dios ha utilizado a los médicos, hermanos, para que en su momento nos hayan atendido a nosotros. ¿Por qué no llegar a ser una persona que sepa de leyes para poder desarrollar justicia? Que es, hermano, algo que es, hermano, del Señor, porque Dios es justo. ¿Por qué, hermano, no optar por ello? Si hablamos acá en el tema de la iglesia, de la eclesía, ¿por qué no mejor dice usted, no, hombre, yo me voy a forzar y voy a empezar a aprender a tocar instrumentos? Y voy a tocar instrumentos y voy a aprender la guitarra, y después de la guitarra voy a aprender el teclado, piano, después la batería, y después esto, y enfocarse en poner, hermano,
su vida al servicio del Señor. Miren, hermanos, hace muchos años, en un hogar donde nos reuníamos los días lunes de reuniones de líderes, allí hay un hermano muy anciano, me dijo estas palabras. Le estoy hablando de unos 10 años. Yo ya paso de los 40 y tantos, hermano. Ya vamos para buscando el medio paquete. Pero él me dijo en esa época: hermano, yo me alegro, hermano, que usted en esta edad que tiene haya buscado al Señor, porque mire cómo lee la Biblia. Yo ya no puedo. Y es cierto, hermano. Mire, hace 3 años yo no utilizaba esto. Hace 3, 4 años, hermano, máximo, yo no utilizaba esto, porque la vida se va degradando. Entonces, ¿cómo un joven va a decir: no, yo cuando sea ya esté viejito le voy a servir al Señor? ¿Y cómo, pues? Si uno no puede, y hermanos, no quiero ofender, pero es la etapa, es la edad la que se llega. Si ya cuesta hasta caminar, y cuesta hacer muchas cosas, ¿por qué no hacerlo hoy que tiene la juventud, o están en lo mejor de la vida, sus energías, su mente, puede memorizar textos, puede ser diestro en eso, agarrar la Biblia y leer y memorizar? Hombre, si uno cuando ya pase los 40 ya lee una cosa, el rato ya no te acuerdas. Porque esa es parte, hermanos, de la vida del hombre. Es el desgaste, es a lo que vamos. Y eso es lo que señala, hermano, o lo que va a señalar Salomón, hermanos, a partir del capítulo 12 hasta el final. Es la degradación del cuerpo, donde las rodillas ya no dan, donde los brazos ya no hay fuerza, donde los dientes se caen, las muelas, dice, donde los ojos ya no, hermanos, esas ventanas ya no son iguales, donde, hermanos, llega lo clarito del pelo. Va el hombre a ese rumbo. ¿Por qué no darle ahora nuestra juventud y alegrarnos, tener una vida con propósito delante del Señor? Aleluya. ¿Qué es lo mejor, lo uno o lo otro? Por supuesto que vivir con propósito bajo la voluntad del Señor, hermanos. Por eso Salomón, hermanos, el capítulo 12 es como el epílogo, es como el resumen de todo. Él dice que el todo del hombre es temer a Dios y guardar su palabra, dice, aleluya. Ese es el todo del hombre. Por tanto, alégrate, joven, en esa juventud, en esta etapa de la juventud que hoy vive, porque es corta. Oiga, es corta, pero es preciosa, hermano. Aprovéchela, aleluya. Es corta. Oiga lo que dice el verso 10: quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Son vanidad. Es vapor, es humo, es efímera. Cuando vengas a sentir, has llegado a los 25 años y vas a decir: ¿para qué? Mejor me hubiera querido ser niño, porque solo llegaba o joven, solo llega a la refri, abre y agarra la leche, agarra el jugo, agarra las manzanas y agarra todo ahí. Pero después te tocará trabajar para eso. Y ahí andan unos hermanos que ya quieren adquirir compromisos, hermano. Pablo dijo que fuera mejor, ¿verdad?, que el joven, hermanos, no adquiriera determinado. Pero no ese es el tema.
El punto es, hermanos, que aproveche la juventud. Aparta, joven, la tristeza de tu corazón y la maldad de tu carne, porque eso te llevará la tristeza, la maldad. Llevar a cabo eso te llevará al fracaso totalmente, al fracaso. Por eso vive de tal manera que tu alegría de hoy no se convierta en el remordimiento, en la tristeza del mañana. Te lo vuelvo a repetir, vive de tal manera que tu alegría, joven, que hoy tienes, que hoy te da el placer, el alegrarte que Dios te permite, no se convierta en el remordimiento de mañana, sino que puedas llegar a ser adulto, puedas llegar a ser un anciano y que no haya contentamiento, que no haya tristeza, que no haya remordimiento. Es la mejor definición en esos días. Cierre sus ojos esta noche, el tiempo se me terminó. Padre que estás en los cielos, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por tu palabra.